Hello. Hoy quise mostrar cómo puede ser uno de mis días. Cada día siempre tiene algo diferente, aunque sean pequeñas cosas, pero siempre se diferencian en algo. Y de manera general, también se dice que son prácticamente iguales. Cosas iguales a las que solemos llamar rutina. ¿Qué cosas, no? Es algo como contradictorio, pero todo depende del punto de vista de cada quien. Todos tenemos una percepción distinta de las cosas. Hay personas que piensan que todos sus días son rutinarios. Otras que sus días son diferentes. Algunas que sus desafíos son grandes. Para otras, esos mismos desafíos son pequeños. Entonces, es importante el matiz que decidamos darle a nuestro día, aun y cuando muchas cosas no dependan de nosotros. Así que elijo buenas vibras y energía positiva para comenzar mi día. En estos días ha estado haciendo mucho frío en la madrugada. Yo vivo en un lugar donde la temperatura es muy cálida. Aunque tengo que decir que desde hace tiempo no me daba ni calor ni frío en las madrugadas. Normalmente me acuesto con pijamas frescas, pero es que el otro día en la madrugada no me bastó arroparme con la sábana. Tuve que levantarme para colocarme la pijama que abriga porque no podía dormir así. Gracias a Dios que vivo en un lugar donde la temperatura no es extrema, porque soy muy sensible tanto al calor como al frío. Sin embargo, eso no quiere decir que no disfrute de cada condición ambiental. En el caso de que me tocara cualquier sensación térmica, buscaría la manera de adaptarme. Y por eso también le doy gracias a Dios, porque sé que lo tengo delante de mí, guiándome en todo. Y bueno, para mí, el Creador Todopoderoso es lo máximo. Me gusta recogerme el cabello cuando tengo que hacer las tareas del hogar. Me molesta tener que estar sacándome el cabello de la cara o acomodándomelo. Aparte de que se me está cayendo bastante. Aunque la mayoría de las veces me hago es una cebolla en la cabeza, porque las colas se me caen o se me aflojan si no las aprieto bien. Y cuando las aprieto mucho y duro mucho rato con esa cola apretada, me empieza a doler la cabeza. Por lo cual opto por hacerme mi cebolla. Se me hace más cómodo y más práctico.
Aún estando en casa, me gusta aplicarme protector solar, porque el reflejo de los rayos ultravioletas del sol entran por la ventana. Tengo unas manchas en la cara y no quiero que se me sigan acentuando. Aunque debo decir que desde hace 3 días una la tengo más oscura. Creo que fue porque recibí sol directo y me la veo más oscura. Una dermatóloga me recetó una crema, pero no veo ningún cambio. Me la apliqué como por un mes seguido y veía esa mancha igual. Después de eso, me la echo cuando me acuerdo. No soy muy fan de estar usando cremas por la noche. En el día me aplico el protector cuando abro las ventanas. De resto, no me aplico nada. Por lo menos ahorita me estoy aplicando una crema hidratante para el día, que me parece muy buena y bastante económica. Hasta creo que me aclara las manchas. Tal vez usándola todos los días, esas manchas se aclararían rápido. Luego de la crema hidratante, espero a que se seque un poco para aplicarme el protector solar. Este lo tengo desde hace tiempo. Me ha durado bastante. Es con color. Ahorita está líquido. No recuerdo si vino así o es que cambió la contextura por el tiempo que tiene. Por ahí tengo otro protector, pero es sin color. Lo que no me gusta es que la cara se me ve así como que si tuviera grasa. Con este estoy bastante conforme. Solo que cuando estoy en la calle y sudo, el sudor me cae en los ojos y eso me arde mucho. Tengo que quitármelo porque si no, es horrible el ardor. Ahorita lo que voy a preparar es arepa con sardina. Otra cosa que hago es que lavo los enlatados antes de destaparlos. Así se vean limpios, los lavo. La sardina la voy a preparar estilo ensalada. La quiero con tomate, cebolla, limón y vinagre. Eso queda delicioso. No es que consuma frecuentemente enlatados, sino que me provocó. Los enlatados los tengo es como por emergencias, pero trato de no consumirlos mucho. Hay personas que se comen los huesitos que traen ellas porque son muy frágiles, pero a mí me gusta sacárselas. Ahora lo que hago es picar la cebolla en cubitos. No me gusta mucho usar la tabla para picar a menos que sean grandes cantidades las que tenga que picar. Creo que ninguna tabla es lo suficientemente saludable para picar alimentos. Por eso evito usarlas. Ahora prosigo picando el tomate. La cebolla me sacó lágrimas. La incorporo junto con la sardina y agrego limón. Y vinagre. Lo suficiente como para que se sienta. Mezclo y reservo mientras que preparo la arepa. La sal que no le agregué a la ensalada, se la agrego a la arepa. Tampoco es que la quiero salada, solo que le agrego de manera que no me quede simple, porque de por sí no sé qué tal está la ensalada.
Creo que ya la sardina trae sal. Yo como bastante y me gusta quedar satisfecha. Por eso me hago una arepa grande en vez de hacerme dos pequeñas. Mi budare tiene el tamaño adecuado para la arepa que me deja satisfecha. No me gusta perder tiempo en hacer dos arepitas cuando una grande me basta. Hay personas que no les gusta ver que me hago esa arepota, pero cada quien con sus gustos. Lista mi arepa. Procedo a rellenarla. El resto de la ensalada la guardo en la nevera para otro día. Como tiene limón y vinagre, aguanta refrigerada. ¿Qué más rico que acompañar esta rica arepa con un vaso de limonada fría? Una combinación que para mí queda muy bien. Después de ese delicioso desayuno, voy a aprovechar de meter ropa en la lavadora, porque es ropa blanca y me gusta darle 2 batidas y remojarla antes de enjuagarla. Voy a ponerme a doblar ropa que lavé, no recuerdo cuándo. Generalmente la ropa dura varios días tendida en el cuartico para que se seque bien antes de guardarla. No, ya estoy lavando porque hoy envían el agua en la noche. Entonces yo aprovecho cuando van a enviar el agua durante el día para llenar la lavadora y lavar. Es decir, darle varias batidas a la ropa de manera que cuando ya esté llegando el agua acá en la casa, solamente centrifugar la ropa y ponerla a llenar con el agua del tanque subterráneo del edificio como tal. Porque acá en la casa mandan el agua solamente en la semana 2 veces, durante 20 minutos, solamente 20 minutos. Y en esos 20 minutos no da chance de lavar. Y como no da chance de lavar, entonces yo hago así, no queda de otra. Para no gastar el agua de mi tanque, pues. Cuando mandan agua de la calle, ahí sí le envían por más tiempo. No tienen hora en específica, sino la envían que si 1 hora, 2 horas, así. Entonces uno aprovecha de lavar más. Ahorita lo que voy a hacer es montar la comida, el almuerzo y terminar de hacer las cosas que tengo pendientes, que hoy es un día muy movido, porque tengo que tratar de estar disponible antes de las 7 de la noche, que es la hora en que empiezan a enviar el agua.
Creo que le había puesto el ciclo de lavado completo y se estaba descargando el agua. Me tocó venir rapidito para detenerla, porque yo normalmente le pongo primero lavado, le doy como 2 o 3 lavadas, dependiendo de si es ropa blanca, si es ropa de cama, bueno, dependiendo. Y aquí, bueno, la cantidad de agua dependiendo también la cantidad de ropa. No me di cuenta y al parecer no sé, como que se colocó aquí el ciclo completo. Aquí me encuentro picando tomates y cebolla porque quiero preparar algo rápido y sencillo. Carne molida con pasta y tajadas. Cuando esto pierde filo, se lo saco con algún objeto de cerámica. Por la parte de abajo lo paso varias veces y agarra filo rápido. Así no tengo necesidad de comprar afiladores. Yo soy muy minimalista en la cocina. O tal vez es que soy muy práctica. No me complico, en realidad. Trabajo con lo que tenga a disposición en el momento. Como yo no cocino grandes cantidades, no me complico. Y preparo mis comidas lo más sencillo posible. Se me olvidó picar primero la cebolla. Tal vez son creencias mías, pero cuando pico la cebolla primero y luego el tomate, cuando me lavo las manos, no me queda ese olor impregnado a cebolla en las manos. Por eso paso las manos por el tomate. Bueno, ahora a juntar sabores. Un poco de aceite en el sartén y espero a que se caliente. Agrego primero el tomate y cocino por unos minutos. Añado un poco de mostaza y luego la cebolla. Mezclo. Ahora incorporo salsa soya, salsa de ajo y salsa inglesa. Yo compro este combo de salsas. Las venden por individual, pero yo aprovecho la oferta y compro las que vienen en el paquetico de 3. Espero a que se unifiquen los sabores y agrego la carne molida. Mezclo. Agrego sal. Sigo mezclando y añado un poco de agua. Unifico y dejo cocinar hasta que se seque. Mientras tanto, pongo a cocinar el agua con sal para la pasta. Yo no le agrego aceite. Agrego la pasta al agua hirviendo y voy revolviendo de vez en cuando hasta que se cocine. Esta vez le agrego queso blanco a la carne para darle un sabor distintivo. También a veces le agrego queso mozzarella. Pero como ahorita tengo es queso blanco, le agrego ese. Espero a que se cocine y retiro del fuego. Así quedó mi plato. No pude mostrarles la parte donde hacía las tajadas y el agua con limón, pero bueno, lo están viendo servidos. Esto no es un plato de restaurante, pero es muy sabroso. Una comida casera, fácil y deliciosa. Voy a comer para terminar algunos pendientes. Estoy esperando que llegue el agua para ponerme a llenar el tanque y lo que tenga que llenar para echarme un bañito y acostarme. Mientras tanto voy a merendar un rato. Ya mandaron el agua, sí me dio tiempo de grabarles para que vieran. Ya llené la lavadora con agua limpia para sacarle el jabón a la ropa. Acá ya esto va a terminar el ciclo.
Yo le doy una lavada, es decir, una lavada pero sin detergente. Pero ya esa ropa creo que la voy a sacar mañana porque ahorita me voy a echar un baño para acostarme a dormir, que ya es tarde. Yo me acuesto temprano. Ya apagué la lavadora. Mañana saco esa ropa. Le doy otra batida y luego la centrifugo. Pero la saco mañana porque ya es tarde para mí hoy. Bueno, ya estoy en mi camita. Gracias por acompañarme en este día. Ha sido un día bastante sencillo y cotidiano, pero lleno de entusiasmo. Te mando bonita energía y buenas vibras. Y espero que encuentres alegría en las pequeñas cosas. Bye.